Estábamos meditando, le voy a pedir a mi secretaria si quiere pasar, de cómo la disciplina nos ayuda para llegar al destino que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sí? Estamos meditando juntos en que la disciplina determina nuestro destino. Y es verdad. Si vos querés ganar una competencia, vas a entrenar para llegar a dónde, a tu destino, a la meta. Es decir, que la disciplina nuestra de hoy va a determinar nuestro mañana. Y eso es importante porque llegamos al mañana cuando se hace el hoy. A veces llegamos al mañana cuando se hace hoy. ¿Y qué pasa? Y nos quejamos. Pero lo que pasa es que no nos disciplinamos para ese mañana al cual íbamos a llegar. Entonces, la disciplina a veces determina nuestro destino. Qué bueno que podamos disciplinarnos. El domingo pasado estuvimos charlando, no sé si se acuerdan, sobre algunas disciplinas individuales que teníamos que practicar. ¿Se acuerdan? Estuvimos charlando eso. ¿Por qué? Porque teníamos que dar en el blanco. Y dar en el blanco es dar en el centro de la voluntad de Dios. Así como pecado es errar al blanco, pegar en el blanco es tratar de estar en el centro de la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios revelada, general, y en la voluntad individual que Dios tiene para mi vida, en esa buena obra que Dios preparó para mí. Eso es estar en el blanco. Y vimos que había disciplinas individuales que tenía que yo ejercitar para estar en el blanco, en la voluntad de Dios. ¿Sí? Habíamos hablado de la oración, que es una disciplina que el cristiano tiene que ejercitar. Un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda del Señor. ¿Sí? Porque eso nos va a ayudar a sintonizarnos con Dios. Nos va a ayudar a escuchar, a ver qué Dios quiere para nuestra vida. Habíamos visto también la disciplina de la lectura de la palabra. Es decir, si no conocemos la palabra, no conocemos cómo es Dios, no conocemos lo que Dios piensa, lo que Dios hace, cómo Él se maneja, lo que a Él le agrada, lo que a Él le desagrada. Entonces habíamos hablado de que en la lectura de la palabra, el meditar, el rumiar, ¿se acuerdan? Es importante. Y así habíamos visto diferentes disciplinas, ejercitar la fe. ¿Se acuerdan que habíamos charlado también de eso? De que por ahí decimos que Dios existe y decimos sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero llega el momento, esta promesa sí es vigente para hoy en día, pero cuando llega el momento, no la ejercitamos. Y la fe es una disciplina que se ejercita, es acción, no es teoría. Y así habíamos visto diferentes disciplinas. Y hoy quiero ver con ustedes cómo practicar estas disciplinas espirituales. ¿Cómo las podemos practicar? Y vamos a la palabra de Dios. Y vamos a buscar 2 Pedro, capítulo 1. Porque en el proceso de la madurez cristiana, en el proceso del crecimiento, para poder llegar a ese futuro, a ese destino que Dios tiene para nuestras vidas y caminar por ese destino y por ese futuro, ¿sí? No todo, aunque te suene mal, no todo depende de Dios. Vos me vas a poner cara rara por ahora, pero dejate con la cara rara, yo te voy a aclarar. Pero no todo depende de Dios y no todo depende de nosotros. O mejor dicho, casi todo va a depender de Dios, pero Dios espera también nuestra parte. Por eso podemos juguetear con esto, ¿no es cierto? Que no todo depende de Dios, pero en realidad sí todo depende de Dios. Pero hay cosas que Dios va a esperar de nosotros. Vamos a buscar en 2 Pedro capítulo 1. En mi Biblia, a partir del versículo 3, en la versión Dios habla hoy, tiene un título. El título, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. El llamamiento de Dios y sus exigencias. Es un título que pone el hombre. Acuérdense que en el original está todo junto. No tiene ni versículos, ni capítulos, ¿sí? Ni títulos. Eso lo puso el hombre para coordinar, para que haya un esquema. Pero el título es el llamamiento de Dios y sus exigencias. Esto nos pone un poquito en el contexto de lo que vamos a leer. ¿Sí? Es decir, por un lado va a hablar del llamamiento que Dios hace en nuestra vida, pero por otro lado va a hablar de un poco lo que Dios exige de nosotros. Dice el versículo 3, Dios
por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, y así sigue el pasaje. Fíjense qué pasaje interesante. El apóstol Pedro dice que todo lo tenemos, que Dios ya nos dio todo. Fíjate que el versículo 3 dice: Dios, por su poder, ejercitando su poder, ejercitando su soberanía, ejercitando su voluntad, dice, nos ha concedido todo lo que necesitamos. Y en teología todo es todo. Todo lo que necesitamos ya lo tenemos de parte de Dios para nuestra vida, ¿sí? Todo Dios ya nos lo concedió, es decir, que no es que lo está guardando, no es que lo está reteniendo, ya te lo dio. Y lo dio por su poder. ¿Por qué? Porque evidentemente Satanás a veces pone sus cositas para que impedir eso. Pero Dios en su poder, como es el soberano, como es el dueño de todas las cosas, y como lo decía Satanás y a la muerte, nos dio todas las cosas. Todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Fíjate que dice el pasaje: para la vida y la devoción. Es decir, para que nos podamos desarrollar, y también para esa vida de devoción, pía, de búsqueda de Dios, de rectitud, de hacerlo recto ante los ojos de Dios. Por medio de estas cosas, sigue diciendo Pedro, Dios mejor dicho, a través del apóstol Pedro, nos ha dado sus promesas, que son grandes y de mucho valor, para que por ella podamos llegar a tener parte en la naturaleza de Dios, en el ejercicio de esas promesas, en la confianza de esas promesas nos podamos desarrollar. Y de esa forma escapemos a la corrupción de los malos deseos que han traído. Es decir, que Dios nos da todo. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? El versículo 5 parecería que hace un cambio. Dice: y por esto deben esforzarse en añadir a la fe buena conducta, a la buena conducta entendimiento, y así sigue el encadenamiento de virtudes que hace el apóstol Pedro. Amén. Es decir, que hay cosas que Dios nos da, pero hay cosas que dependen de nosotros. Dios nos da todo, pero nosotros debemos esforzarnos en añadir. Es decir, que hay cosas que dependen de Dios, y hay cosas que van a depender de nuestro esfuerzo en añadir a nuestra vida cristiana. Por eso podemos hablar de las prácticas de la disciplina cristiana, porque todo es de Dios y Dios nos da todo, pero la parte del añadir, de esforzarnos por añadir, son las partes de la disciplina de la vida cristiana. Ahí es donde está la práctica que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? En este añadir, en este vivir las disciplinas, practicar la disciplina para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos que no encontramos, por ejemplo, la palabra disciplina o la palabra hábito de la vida, pero encontramos una palabra así de hebreo, derek, que traducida significa manera de vivir, o camino, o forma habitual de caminar, o forma habitual de vivir. Por ejemplo, cuando vamos a Proverbios capítulo 3, estas citas no las tienen en las notas, si las quieren agregar, si quieren. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, este pasaje tan conocido que dice: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá la senda. Cuando habla de caminos ahí, ¿sí? Reconócelo en todos tus caminos, en el original sería reconócelo en todas tus conductas habituales, reconócelo en todas tus formas de vivir, reconócelo, podemos decir, en todos los hábitos.
Quiere decir que si yo en mi forma de vivir, en mis disciplinas, en esas conductas habituales, reconozco a Dios, ¿eso qué tal? Está de beneficio para mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él va a estar enderezando las sendas, porque Él me va a estar acompañando. Lo mismo pasa cuando llegamos al Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos una palabra ya del griego, ¿no es cierto?, que nos da la idea, no tenemos la palabra tampoco hábito o disciplina, disciplina sí, pero no la palabra hábito, pero nos da esta idea, por ejemplo en Efesios capítulo 4, 22, cuando dice que en cuanto a su vieja manera de vivir, que está viciada, la tenemos que cambiar. Cuando ahí habla de manera de vivir, está lo mismo, está hablando de qué? De conductas repetitivas, de cosas que vivimos y que hacemos todos los días. Está hablando de hábitos. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que tenemos que cambiar esa forma de vivir, eso que hacemos cotidianamente, esas conductas que repetimos, esos hábitos, esas disciplinas que tenemos todos los días. ¿Sí? Ahora, cuando pensamos en practicar estas disciplinas espirituales, ¿sí?, lo primero que quiero ver con ustedes, ¿sí?, que ahí lo tienen en las notas, el punto 1, es que hay una lucha por la práctica. Hay una lucha por la práctica. ¿Sí? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 dice, versículo 16, dice: por lo tanto, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Y el uno está en contra del otro. Es decir, que hay una lucha por la práctica. Los malos deseos van a querer que nosotros tengamos las prácticas que teníamos antes. Las prácticas que no agradan a Dios. La forma de vivir que no agrada a Dios. Y por el otro lado, el Espíritu que está en nosotros nos va a estar hablando, nos va a estar motivando, nos va a estar incentivando, nos va a estar haciendo reflexionar, ¿sí?, para que cambiemos nuestras prácticas, nuestra forma de vivir y vivamos de acuerdo a lo que el Señor quiere. Fíjate que es bien claro, 3 veces se repite esta idea ahí en Gálatas 5 del 16 al 18, que el Espíritu está en contra. Los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Y después el apóstol Pablo encima aclara, dice, y uno está en contra del otro. Es decir, que tenemos que ser conscientes que vivimos esta lucha. Hay una lucha en cada uno de nosotros para practicar las disciplinas espirituales, para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Sí? Y a veces se suma esto a que sabemos lo que el Señor quiere y sabemos que si no nos sujetamos a eso que el Señor quiere en completa sujeción, es como que el Espíritu Santo va a estar entristecido en nuestra vida, ¿sí? Va a estar entristecido y tampoco va a producir el fruto del Espíritu en nosotros y esa manifestación que a veces tanto anhelamos, ¿sí? Porque es verdad, necesitamos la sujeción al Espíritu para que el Espíritu realmente pueda manifestarse en plenitud en nosotros. Ahora, qué interesante es que cuando seguimos leyendo este pasaje de Gálatas, habla de no solamente de las obras de la carne, sino también habla de que lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Y una de las cosas que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es el dominio propio, que es lo que a veces nos falta. ¿Sí? Por eso yo le puse ahí en las notas que la falta de dominio propio en cualquier aspecto de la vida no concuerda con quién somos en Cristo, porque el Señor quiere justamente que ejercitemos el dominio propio. ¿Sí? A veces nos motivamos mucho en la primera parte del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pero nos olvidamos de que también el dominio propio, que es la templanza, también tiene que ser producido por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Por eso yo le puse ahí en las notas que el deseo del Señor es que vivamos en completa sumisión a Él, para que su Espíritu, si quieren completar, en nosotros produzca justamente el dominio
propio, ¿sí? Para que su espíritu produzca el dominio propio. Es decir, Él no va a producir algo si no le damos el lugar. Por eso necesitamos completa sujeción a Él. Completa sujeción a Él. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el dominio propio? Miren, si dan vuelta a la hojita, yo ahí se los puse. Que el dominio propio es fuerza bajo control. ¿Sí? ¿Vieron los caballos? ¿Sí? Cuando está sin domar el caballo, tiene todo el brío, ¿sí?, de esa energía del caballo, que ni le pueden poner una montura o nada, o ni siquiera una cuerda, porque ni lo pueden agarrar por el corral, porque tiene ese brío propio. ¿Sí? Cuando el caballo se lo doma, ¿deja de tener esa energía adentro? No. Sigue estando. Lo que está encauzada. Esta es la idea del original de la palabra cuando habla templanza o dominio propio en el fruto del Espíritu en Gálatas 5. Es fuerza bajo control. ¿Por qué? Porque para el mundo tener dominio propio es ser débil. Para el mundo tener dominio propio, ¿sí?, y por ejemplo disciplinarse por algo que me toca hacer mañana, es una tontería. Para el mundo es símbolo de debilidad decirle algo que no, o ejercer un dominio propio por lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Pero en el concepto de Dios no, en el concepto de Dios sigue obteniendo la energía, pero está bajo control. Está encaminada en darle en el blanco, está encaminado en seguir la voluntad de Dios, está encaminado en decir no a aquello que no conviene para hacer lo que a Dios le agrada. Por eso ahí, si quieren completar las notas, dice: el dominio propio consiste en pensar antes de actuar y considerar las posibles consecuencias. Como cristianos, cuando ejercitamos dominio propio, pensamos antes de actuar y consideramos las posibles consecuencias. Porque ¿qué pasa? El mundo nos lleva a actuar, y a veces como cristianos actuamos y no pensamos las consecuencias. Si yo pienso que mañana tengo que trabajar, hoy a la noche, si mañana quiero estar fresco, hoy a la noche, ¿qué tengo que hacer? Totalmente entrado. Eso es dominio propio, por ejemplo. Algo práctico. Dominio propio es si yo quiero darle a Dios el diezmo y lo que le corresponde, es no gastar y después digo, tengo que sacar el diezmo, sino que bien tiene el diezmo por lo que tengo que pagar. Es decir, el dominio propio lo ejercitamos en todo. Aún en las pequeñas cosas que a veces no nos damos cuenta. Es decir, teníamos que pintar acá, ¿sí? Teníamos que pintar y arreglar ahí para evitar la humedad que venía por el costado. Yo no lo puedo llamar al albañil, tengo que organizarme, tengo que ejercitar el dominio propio. Y primero decirle, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cuál es el presupuesto? Esperá que traemos el material, después venimos. Eso es ejercitar el dominio propio. El dominio propio nos ayuda para organizarnos. El dominio propio nos ayuda para decirle no a lo que nos daña, a lo que no nos ayuda a vivir en plenitud. La batalla, dicen las notas, comienza cuando los creyentes en Cristo deseamos hacer lo correcto, pero sentimos que algo nos empuja en la otra dirección. Y es verdad, no te olvides, uno va en contra del otro. Lo dice la palabra de Dios. Los deseos de la carne van en contra del Espíritu y el Espíritu va en contra de la carne. Y ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Lo segundo que quiero ver en esta mañana son las claves para la práctica. Vimos que hay una lucha en la práctica. ¿Sí? En el punto 2 que tenemos aquí en las notas son las claves para la práctica. Fíjate, yo te puse el versículo ahí porque me gusta este versículo. Hebreos 11:27 dice: por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Y te marqué en negrita las palabras que para mí son importantes. Por un lado, que él siguió firme, y por el otro lado, que él
siguió firme viendo al Dios. Qué raro, ¿eh? Veía a alguien que no se podía ver, pero él lo veía. Pero él lo veía porque lo veía por fe. Porque comienza el versículo que dice que por fe salió. Ahora, ¿no te pasa que a veces no te viene ganas, no tenés ganas? ¿De qué? Y a veces no te viene ganas, por ejemplo, de hacer algo, de orar o de salir. Hace mucho frío, ¿sí? De quedarte, de pensar, no, hoy voy a ser egoísta, voy a pensar en mí. O no te viene ganas de leer la Biblia. O no saludar a los hermanos. O no saludar a los hermanos. ¿Sí? O no va a poner algo de motivación en el WhatsApp. Seamos sinceros, a veces puede ser que no tengamos ganas. Que nos levantemos cansados. O enojados. O enojados con Dios. ¿Eh? Somos raros, tenemos luchas. ¿Mm? Vemos que Dios nos responde algo, estamos desanimados. Ahora, el diablo, a través de los deseos de la carne, que luchan contra el espíritu, va a estar motivando eso. Ahora, no porque tenemos no lo hagamos, ¿sí? No quiere decir que no estemos obligados a hacerlo. ¿Me entendés la diferencia? No porque no lo hagamos o no tenemos el deseo de hacerlo, porque parecería que como no lo hacemos o no tenemos el deseo de hacerlo, nos quitamos la responsabilidad. No, yo no lo siento, yo no tengo el deseo de hacerlo. Nos sacamos la responsabilidad. La responsabilidad seguimos teniendo, porque estamos obligados a hacerlo. Estamos obligados. Dios nos dice, nos da el mandamiento de que tenemos que ejercitar. Acordate, ejercítate para la piedad, dice Pablo a Timoteo. Así que es nuestra obligación disciplinarnos para la piedad, para la vida recta, para la vida pía, para la vida que a Dios le agrada. Dice Pablo a Timoteo. Quiere decir que es nuestra obligación. Entonces no porque nosotros no lo hagamos o no sintamos el deseo, no quiere decir que no estemos obligados igual a hacerlo. Por eso puse ahí en las notas que el ser maduro es vivir, si querés completar, por tus compromisos y no por tus sentimientos. ¿Sí? La persona madura, espiritualmente hablando, se mueve por lo que se compromete a hacer. El pacto. Y por lo que Dios le pide hacer y no por lo que siente. Si no por lo que sentiríamos más de una vez, ¿sí? No lo haríamos, no haríamos algo. Ahora, ¿qué pasa? En nuestra vida a veces cotidiana vamos a trabajar igual, aunque no lo sentimos. ¿Por qué? Porque sabemos que si no vamos a trabajar, no tenemos el sueldo. Descuento. ¿Sí? O viene el descuento del resentismo. Pero, total, si no voy a la iglesia, si hoy no leo la Biblia, si hoy no oro por el que está enfermo, Total, Dios no se enoja. Dios no se enoja, me perdona. ¿Sí? Sí que se enoja. Yo te diría que Dios se enoja, yo te diría que Dios se entristece, yo te diría que perdemos las bendiciones de Dios, yo te diría que de esa forma en nuestra vida está ganando terreno los deseos de la carne y está perdiendo el Espíritu. Está, porque si creímos en Él, el Espíritu Santo de Dios está, pero está entristecido, está arrinconado, ¿sí? Está ahí queriendo ocupar un lugar que no le permitimos ocupar. Ahora, ¿cómo podemos persistir en esto? Fíjate, volvemos al pasaje de Hebreos. Dice que él salió viendo a quién. Al invisible. Por eso ahí en la tercera hojita yo te puse cómo podemos desarrollar este tipo de persistencia que hay. La primera clave es estar no enfocado en la situación, en lo que tengo que hacer, sino estar enfocado en el Señor. Eso va a cambiar la óptica. Porque si yo me enfoco en el Señor, en el Dios que tengo, en este Dios que Moisés se enfocaba,
que era invisible, pero él lo veía, él lo seguía, él lo sentía, ¿sí? Va a cambiar la cosa. Porque entonces yo voy a empezar a orar, voy a empezar a leer la Biblia con más periodicidad. No porque me obligan, sino porque yo quiero encontrarme con quién. Con mi Salvador, con mi Señor, con aquel que murió en la cruz por mí, con aquel que cada día me ayuda, con aquel que cada día me sostiene. La clave está en enfocarse en el Señor y no en otra cosa. Pero también la clave está en ejercitar el dominio propio. Él dice que Él salió. ¿Sí? Dice que Él salió, que Él siguió firme. Siguió firme, que no solamente salió, sino que perseveró. Siguió firme. Y ahí es donde viene nuestro ejercicio del dominio propio. Lo que tenemos que hacer. ¿Sí? El dominio propio, si quieren completar ahí en las notas, requiere que pensemos antes de actuar. Esto ya lo habíamos visto, pero lo digo de vuelta para que lo recalquemos. Que pensemos antes de actuar. El dominio propio vamos a necesitar que debe tener un firme deseo de obedecer a Dios. Ahí va lo que hizo Moisés. ¿Sí? Moisés, ¿qué hizo? Pensó antes de actuar, salió por fe, se mantuvo firme en esa obediencia que Dios le había dicho. ¿Sí? El dominio propio requiere tener que creer en que el Espíritu Santo nos va a facultar, nos va a guiar. Y lo último, no nos dejemos engañar. ¿Sí? No nos dejemos engañar. Por eso Moisés dice que siguió firme, ¿sí? Con perseverancia. ¿Por qué? Porque está esa lucha. Está esa lucha entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a hacer. Y fíjate que Moisés, 40 años, 40 años dirigiendo a un grupo que lloraba continuamente, que eran quejones, que eran cabezones, como somos nosotros. Igualito. Yo por lo menos. Pero sin embargo dice que nunca se rindió. ¿Por qué? Porque no veía la situación, veía a Dios y porque seguía firme. Ejercitaba ese dominio propio para seguir detrás del plan que Dios tenía para su vida, de dar en el blanco. Dos claves que nos pueden ayudar. Y en tercer lugar quiero ver los pasos para la práctica. Vimos que la práctica es una lucha. Es decir, practicar las disciplinas espirituales es una lucha. ¿Sí? Los deseos de la carne, es decir, hacer lo que yo quiero contra el espíritu que está en mí, que me quiere llevar a vivir de esa manera. Vimos también que, a su vez, no solamente es una práctica, sino también tenemos claves para la práctica, ¿sí? Que básicamente son estas dos: enfocarnos en el Señor y ejercitar el dominio propio. Vimos que es el dominio propio, que es una fuerza bajo control, no es debilidad, es fortaleza. En Proverbios dice que es mejor controlarse uno mismo que edificar una gran muralla, ¿no es cierto? Es mejor controlarse uno mismo que tener una gran fortaleza. La mejor fortaleza del hombre es el dominio propio. Amén. Es el dominio propio. Y en tercer lugar vamos a ver los pasos para esta práctica. ¿Cómo podemos empezar a practicar? ¿Sí? En primer lugar, tenemos que recordar quiénes somos. ¿Sí? ¿Quiénes somos? No nos tenemos que olvidar que el Señor nos perdonó, el Señor nos lavó, el Señor nos santificó, nos justificó. ¿Sí? No nos tenemos que olvidar que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No nos tenemos que olvidar que somos hijos de Dios. No nos tenemos que olvidar quiénes somos. En 1 Corintios capítulo 6, lo tienen ahí en las notas, versículo 11, dice: y éramos antes algunos de nosotros, pero ahora ya han recibido el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor. Es decir, antes éramos algo, ahora tenemos que tener bien claro que somos hijos de Dios. Amén. Que estamos lavados, que estamos santificados. Que como leímos en el pasaje de Pedro, ya tenemos todas las cosas que Dios nos da. Pero a veces el mayor problema que tenemos los cristianos es que no sabemos quiénes somos. Y fíjate qué interesante, a Jesús
le sobraban las explicaciones de quién él era. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy el pan, yo soy el agua, El alfa y el omega. yo soy el alfa y el omega. Él sabía bien quién él era. Y nosotros los cristianos no sabemos quiénes somos ni el Dios que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer para empezar a practicar las disciplinas cristianas es saber quiénes somos. En segundo lugar, en el punto B, reconocer que el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Punto B. Reconocer que el Espíritu Santo vive en nosotros y Él va a hacer el proceso de cambio. Ahí tienen las dos citas en las notas. Pero Él es el que va a hacer el proceso en el cambio en nosotros. El proceso es el Espíritu Santo. A medida que nosotros vamos haciendo nuestra parte, Dios va diciendo la que Él es especialista en hacer. Y que es la que a veces nosotros no podemos hacer. Pero nosotros tenemos que sujetarnos a Él, doblegarnos a Él. Amén. Reconocer quiénes somos, recordar quiénes somos, reconocer que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si vamos a la última hojita de las notas, permitir que nuestro cuerpo glorifique a Dios. ¿Sí? Es decir, reconocer quiénes somos, reconocer que el Espíritu Santo vive en nosotros y disponer nuestro cuerpo para glorificar a Él. El apóstol Pablo dice, no sabéis. Sí, pero antes de eso dice, ¿no sabéis que habéis sido comprados por precio? Por precio de Que ya no son vuestros. Y después en el versículo del capítulo 6, versículo 19 dice, ¿no sabéis que no ignoráis que son templo del Espíritu Santo? Es decir, ya no somos nuestros, nuestro cuerpo no es nuestro, nuestra vida no es nuestra, fue comprada por la sangre del Señor Jesucristo que vertió en la cruz. Amén. Él pagó el precio. Sí, Señor. Él pagó el precio. Y Él es dueño de hacer de nuestras vidas lo que Él quiere. El tema es que tenemos que poner nuestros cuerpos para glorificarlo a Él. Toda nuestra vida. En el punto D, y para ir terminando, tenemos que también practicar el dominio. ¿Cómo empezamos a practicar el dominio propio? ¿Cómo hacemos? Primero tenemos que hacer un compromiso. Sí, yo te voy diciendo si quieres ir anotándolo ahí en las notas. Primero tenés que hacer un compromiso. ¿Sí? Un compromiso ante Dios. Un compromiso donde reconozcas que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios quiere lo mejor para vos. Que Dios no se agrada en castigarnos. Que Dios desea ayudarnos. Debemos hacer un compromiso con Él. Ojo, acordate que los compromisos hay que cumplirlos. cumplir. Pero lo primero es hacer un compromiso. Lo segundo que tenemos que hacer es empezar a alejarnos. Alejarnos del pecado. Alejarnos de lo que alimenta esos deseos pecaminosos que están en nosotros. Tenemos que alejarnos del pecado, de lo que nos contamina. ¿Sí? Tenemos que arrepentirnos si hay algo en nuestra vida que estamos haciendo que a Dios no le agrada. Reconocer ese hábito del cual estamos esclavos. O de esa conducta en que estamos esclavos. O aquello que estamos haciendo que nos lleva a no practicar la disciplina espiritual. Es decir, alejarnos de aquello que nos hace mal. ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es nuestro vocabulario? ¿Qué es una compañía que no nos edifica? ¿Qué es una adicción? De eso nos tenemos que alejar. Porque eso está alimentando nuestros malos deseos, está alimentando, está motivando eso. Lo que nosotros tenemos que darle es más lugar al Espíritu en nuestra vida.
Y dicho sea de paso, eso es verdadero arrepentimiento, porque dice Dios que el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Es decir, es confesar y apartarse. Arrepentimiento, ¿te acuerdas? Cambio de forma de pensar, cambio de forma de vivir. ¿Sí? Lee el Salmo 1. Fíjate las bendiciones del que se aparta, el que se aleja del pecado. Lee el Salmo 1 y fíjate lo que cosecha, ¿no es cierto? El que se aparta y no le hace caso a Dios. Alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque somos libres. Dice Pablo en los Gálatas, y me quiero tomar un minutito más para este versículo, Gálatas 5.1, después léelo, que dice que Dios ya nos dio nos somos libres. Pero dice el apóstol Pablo, manténganse ustedes firmes en esa libertad. No se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos dio la libertad. Cuando lo conocimos a Él somos libres del pecado. Pero nosotros, vos, yo, voluntariamente puedo someterme nuevamente. Porque dice clarito el pasaje. Dice, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde? Y más adelante dice, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en sus vidas. El capítulo 6, léete todo el capítulo 6 de Romanos. Es decir, que tenemos que alejarnos del pecado voluntariamente. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Dios no lo va a hacer por vos. Dios no va a sacar de tu vida aquellas conductas, aquellos hábitos que no te ayudan en tu vida espiritual. Eso lo vas a tener que hacer vos. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Amén. Después Él va a hacer todo lo demás, pero esa es la parte que nos toca a nosotros. En tercer lugar, establecer una nueva meta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenés que reemplazar. ¿Sí? Tenés que reemplazar. Antes hacías determinadas cosas que las dejaste de hacer. Y vas a establecerte una nueva meta. Es decir, un compromiso ante Dios para hacer la disciplina espiritual. Alejarte de aquel pecado que te contamina en esa disciplina espiritual y hacer una meta en esa disciplina. ¿Qué es lo que te iba a hacer? Empezar a orar. Antes oraba 10 minutos, hay que dedicarme a orar media hora, una hora, tranquilo. Establecete esa meta. Quiero empezar a estudiar un libro de la Biblia por mes, pero estudiarlo. Sí, bien, esa meditación, bien, como hace, de rumiar, sí, porque estamos viendo que prácticamente cómo podemos ejercer el dominio propio para aplicar esa disciplina que queremos hacer. Compromiso con Dios, alejarnos del pecado, lo que nos contamina, establecer una meta, poner nuestra seguridad en la verdad, poner, cuarto lugar, poner nuestra seguridad en la verdad. Es decir, nuestra seguridad está en lo que Dios dice, esa es la verdad. Su palabra es la verdad. Y esa es la que nos da la libertad del pecado. Romanos capítulo 6, 7 y 8, te doy más para que leas. ¿Sí? La libertad que el Señor nos da por medio de su Espíritu. En la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que nos da Él. Que somos seguros, somos libres, sin pecado. En sexto lugar, debemos reemplazar nuestro pensamiento por el pensamiento de Dios. Y esto es importante. ¿Sí? Porque cuando venga la tentación para que cedamos, el pensamiento de Dios, ¿cuál es? No ha sobrevenido ninguna prueba mayor de la que puedan soportar. Y junto con la prueba, ¿qué viene? La salida. La salida, porque Dios es fiel. Resistir al diablo. ¿Qué reemplazo? El pensamiento de lo que Dios dice para esa situación. Resistir al diablo y evitar al uso. Cuando pienso que no puedo vencer un hábito que a Dios no le agrada, ¿qué tengo que pensar? Lo que piensa Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando trato de cambiar algo y no puedo y tengo que seguir pensando de que ya lo tengo, que soy una nueva criatura en Cristo. ¿Sí? Y así cada cosa tenemos que empezar a reemplazar.
lo que Dios piensa. Lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa está en su palabra. En sexto lugar, debo rendir mi voluntad. ¿Sí? Mi voluntad a Dios. Ya no es más la voluntad mía la que ejerce, es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Es la que tiene que ejercer. En Romanos 6:19 dice: hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? Es decir, antes rendíamos nuestra voluntad para seguir los malos deseos. Ahora sigamos nuestra voluntad para vivir en santificación. Y lo último, el punto 7, mantengamos el rumbo. Perseveremos en ese rumbo. ¿Sí? Es decir, practicar las disciplinas espirituales es ejercer dominio propio. Es práctica, no es teoría. ¿Sí? Y ese ejercer ese dominio propio empieza por un compromiso, continúa por dejar aquello que a Dios no le agrada, sigue por establecer una nueva meta, sigue por ponernos seguros en lo que Dios piensa en sus palabras, sigue por reemplazar mis pensamientos que van surgiendo y mis dudas de acuerdo a lo que Dios piensa, a lo que Dios dice. Empiezo a rendir mi voluntad a Dios y persevero en ese rumbo. Y ahí es donde la disciplina, ahí es donde me voy a afirmar en el dominio propio, y esa disciplina espiritual se va a ir afirmando en mi vida. Ahora ese gran desafío. Volvemos al pasaje que empezamos. ¿Sí? Todo ya lo tenemos. Todo. Porque Dios ya nos lo dio por su poder. Ahora está en nosotros añadir. Está en nosotros nuestra parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo como hasta ahora? ¿O vamos a cambiar? Por ahí vivir hasta ahora nos da placer. Pero te quiero decir algo, es placer momentáneo. Es placer momentáneo. Sí. Porque la satisfacción verdadera está únicamente en el Señor. Amén. Está únicamente en Él. Que es para acá y también para allá. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a ver. ¿Vas a empezar a ejercitar dominio propio en tu vida? A fin de practicar esas disciplinas espirituales que te van a llevar a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Te van a llevar a disfrutar lo que Dios preparó para tu vida. Vas a realmente comprometerte con el Señor, dejar de un lado lo que te molesta, establecer una meta, empezar a tener la seguridad en lo que Dios dice. Y eso va a empezar a ser un reemplazo de tus pensamientos. O te vas a quedar en el placer momentáneo. Total, disfrutar el momento. Mañana verás. El apóstol Pablo dice que un día todos vamos a compadecer ante el Señor. Nosotros no por condenación, pero sí por nuestras obras. Sí por nuestras obras. ¿Qué nos va a decir el Señor? Buen siervo, buena sierva. El tiempo para cambiar es hoy, no mañana, hoy es el tiempo para cambiar. Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pudimos alabarte, adorarte. Padre, ayúdanos a realmente ejercitar en nuestras vidas el dominio propio. Padre,
Gracias, Señor, por todo lo que vos nos das. Gracias, Señor, por la salvación que tenemos. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra, la Biblia que nos guía. Gracias, Señor, por los hermanos, por la iglesia. Gracias, Señor, por tantas cosas que nos das que a veces no valoramos. Aún cosas materiales como una casa o comida. Pero, Padre, ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte. A añadir dominio propio, Señor. A realmente poder ejercitar en nuestras vidas esas disciplinas espirituales que van a ayudarnos a pegar en el centro de tu voluntad, a caminar por el centro de tu voluntad, a vivir de acuerdo a lo que vos querés. Señor, te necesitamos. Ayúdanos para sacar de nuestra vida aquello que a vos no te agrada. Señor, tal vez un mal pensamiento, tal vez una adicción, un hábito. Señor, ayúdanos a confesar, a renunciar y a cambiar, Señor, para que en nuestra vida haya más de tu Espíritu, Señor, y menos de nuestros deseos. Padre, realmente llena cada rincón de nuestra vida. Señor, que tu Espíritu esté llenando cada rincón para que podamos vivir como a vos te agrada. Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén.